Buenos días, docente, jefe de prácticas. En esta oportunidad presentamos el trabajo titulado Evaluación de riesgos toxicológicos asociados al funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Jerónimo, Cusco. En este estudio identificamos los principales peligros vinculados como el funcionamiento de la planta, evaluamos a los receptores potencialmente expuestos y planteamos una propuesta de intervención ambiental. El siguiente. La evaluación del riesgo toxicológico permite identificar los peligros generados durante el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas, cómo estos podrían afectar el ambiente y a la salud humana. La PETAR San Jerónimo trata aguas residuales domésticas de la ciudad de Cusco y posteriormente descarga el efluente tratado al río Guantanay. Debido a que este río tiene importancia ambiental y agrícola, es necesario evaluar si todavía existen contaminantes que pueden alcanzar a los ecosistemas y a la población. Siguiente. El objetivo general fue diseñar una propuesta de intervención ambiental basada en la evaluación del riesgo toxicológico de la PETAR. Para cumplir, primero identificamos los principales peligros, los receptores humanos y ambientales y las rutas de exposición. Luego caracterizamos el riesgo considerando la probabilidad de ocurrencia, la severidad de los efectos y la incertidumbre, para finalmente proponer medidas de prevención, control e intervención para reducir los riesgos identificados. Siguiente. La PETAR se encuentra en el distrito de San Jerónimo, provincia del Cusco, y es administrada por Seda Cusco. La planta recibe principalmente aguas residuales domésticas y cuenta con una línea de agua y una línea de lodos. Después del tratamiento, el efluente es descargado al río Guantanay. La cercanía de este cuerpo receptor de las áreas agrícolas y de las zonas urbanas incrementa la importancia de controlar adecuadamente los efluentes, los lodos y las emisiones generadas durante la operación. Esta comparación muestra la diferencia entre descargar aguas residuales directamente y tratarlas previamente en la planta de tratamiento de aguas residuales. Sin tratamiento, la materia orgánica, los microorganismos y los nutrientes llegan directamente al río, favoreciendo la contaminación y la eutrofización. Con un tratamiento controlado, se reduce la carga de contaminantes, se protege la salud pública y se obtiene un efluente con mejores condiciones para su descarga o para un posible reuso agrícola, siempre que cumpla los criterios establecidos. Ya, bueno, en cuanto a la identificación del peligro ambiental, los peligros identificados se clasificaron en tres grupos. Los biológicos incluyen microorganismos patógenos presentes en las aguas residuales, los lodos y los aerosoles. eh, los peligros químicos incluyen nutrientes como nitrógeno, fósforo, metales y contaminantes emergentes. Los peligros físicos comprenden sólidos suspendidos, residuos del pretratamiento, ruido, olores y gases. Estos peligros pueden afectar al río Guantay, eh, el suelo, el aire, los cultivos, la biota acuática y las personas expuestas. Siguiente. En cuanto a la ruta metodológica de evaluación, la ruta metodológica comenzó con el análisis del funcionamiento de la PETAR San Jerónimo. Posteriormente se identificó los peligros, los receptores expuestos y las rutas mediante las cuales los contaminantes pueden llegar hasta ellos. Con esta información se realizó la caracterización del riesgo, se jerarquizaron las acciones ambientales y finalmente se diseñó una propuesta de intervención. Esta secuencia permitió que la solución planteada respondiera directamente a los riesgos identificados. Siguiente. Em,
En cuanto a los receptores y rutas de exposición, entre los receptores ambientales se encuentran la biota del río Guantanay, los suelos, los cultivos agrícolas, el ganado, la fauna silvestre. Los principales receptores humanos son los operadores de la PETAR, los agricultores del Valle del Guantanay y los consumidores de los alimentos. Las rutas de exposición incluyen el contacto dérmico con el agua y los lodos, la inhalación de gases, eh, la ingestión directa y accidental y la transferencia mediante la cadena alimenticia, especialmente a través de verduras eh, y el agua contaminada. Siguiente diapositiva. En la caracterización de riesgos toxicológicos, el nivel de riesgo que se estimó integrando la probabilidad de ocurrencia, la severidad de los efectos y el nivel de exposición. Los riesgos altos corresponden a los patógenos presentes en el afluente, el exceso de nitrógeno y el fósforo en el licor de deshidratación, los gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco junto con el manejo de biosólidos. Estos fueron clasificados como riesgos medios altos. En cuanto a los fármacos residuales y, y los microplásticos presentan un riesgo medio. Siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a las jerarquizaciones ambientales, después de de caracterizar el riesgo, se estableció un orden de intervención. La primera acción priorizada fue el tratamiento del licor de deshidratación mediante humedal artificial de flujo superficial. La segunda fue la valorización de los lodos mediante biochar. La tercera corresponde a el fortalecimiento del monitoreo del nitrógeno, fósforo y el helicoli. También se propuso mejorar el control ocupacional de los gases y capacitar a los operadores y agricultores de las prácticas. Como siguiente punto tenemos la propuesta de intervención sostenible, donde esta se basa en dos líneas principales, la línea de agua, que es el tratamiento del licor de retorno, y la línea de lodos, que es a través de la valorización con el biochar. En la línea de agua tenemos el licor de deshidratación, que pasa por un proceso de homogenización y sedimentación, y luego de este se va transportado hacia un humedal artificial, el cual va a ser necesario para realizar una fase siguiente, que es la desinfección. Después puede llegar a destinarse a un reuso interno. Como siguiente paso tenemos la línea de lodos, que es la valorización en el biochar. En esta los biosoles secos pasan por el proceso de secado térmico, después destinados a la pirólisis controlada para obtener así un biochar obtenido que va a pasar por el filtro en humedal y lo cual como resultado va a ser la mejora de los suelos. Acá podemos observar un esquema más elaborado de cómo va a ser esta línea de intervención, tanto para la línea del agua como la línea de los sólidos. Tenemos el diseño del humedal superficial, el cual va a constar de tres capas. Uno va a ser primeramente la entrada y va a pasar por la primera capa, que va a ser la grava, que es la parte inferior, y en la parte superior va a ser la arena y luego va a pasar por el biochar, y en la parte superior tenemos la planta de la totora y luego tenemos la salida. A través de estos seis compartimentos, dicha agua va a ser filtrada. ¿Qué mecanismos de remoción podemos observar? Tenemos la filtración del SST, de los sólidos totales disueltos, la absorción del amonio en biochar,
la biodegradación microbiana y la absorción vegetal a través de la totora. ¿Qué beneficios obtendremos a partir de la propuesta ambiental? En beneficios ambientales será la reducción del nitrógeno y fósforo hacia el río Guatanay, la prevención de la eutrofización acuática y la disminución de la huella de carbono. En beneficios técnicos sería el alivio de la sobrecarga biológica de la PETAR, San Jerónimo, la operación natural de bajo consumo y la disminución drástica de los volúmenes de lodo. Y como beneficios sociales, el menor riesgo sanitario para los agricultores alrededor del río, la promoción de la economía circular local y la eliminación de los malos olores y efluentes. El plan básico de seguimiento y el monitoreo. En un monitoreo mensual se va a sacar pruebas de la DBO, la DQO, sólidos totales disueltos, nitrógeno total y los coliformes a partir del E. coli. En el trimestral tenemos la eficiencia de la remoción del humedal y el estado fisiológico de la totora, que es la planta que va a remover principalmente, y el control de la colmatación del lecho para un buen funcionamiento del humedal. Y en el plan de monitoreo semestral tenemos la exhibición de los metales de biochar, la capacidad de la absorción de dicho humedal y la calidad del suelo agrícola. Y finalmente, para concluir esta actividad, tenemos que la evaluación del riesgo toxicológico de la PETAR San Jerónimo permitió identificar que los principales peligros están asociados a la presencia de microorganismos, patógenos, nutrientes y materia orgánica residual, los cuales representan riesgos para el río Guatanay, los ecosistemas acuáticos y la población cercana. A partir de la implementación de un humedal artificial para tratar el licor de deshidratación, complementando con la valorización de los biosólidos mediante la producción del biochar, esto se va a constituir una alternativa técnica ambiental viable para reducir la carga del contaminante y fortalecer la gestión de la PETAR. Muchas gracias.